todas las personas que se encuentran presentes a través de las redes de la ciudad de Mendoza y de la Universidad Champagnat. Queremos agradecerles la presencia a todos, muy especialmente al rector de la Universidad Champagnat, licenciado Alejandro Giuffrida, que se ha sumado a este primer encuentro del ciclo de charlas homenaje a los 102 años de la reforma universitaria y también a los 9 años de cumpleaños de la ciudad universitaria de la ciudad de Mendoza. Este ciclo de charlas ha sido organizado por la ciudad de Mendoza. Queremos contarles que es un aniversario muy especial, no solo por estos 102 años de reforma, sino también porque hace 9 años que el municipio, en conjunto con las universidades de gestión pública y privada de Mendoza, 8 universidades en total, que nuclean aproximadamente unos 70.000 estudiantes que conforman esta comunidad académica que hoy cumple 9 años en la ciudad. Así que no quiero demorarles más con la introducción, y dejarlos con el licenciado Alejandro Giuffrida, que va a ser nuestro expositor en este primer encuentro del ciclo homenaje de la reforma. Hola Alejandro, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias Beatriz, gracias por la invitación. La verdad que contento de poder participar de este espacio, abrir el ciclo de charlas. Siempre es mucho más fácil abrir que cerrar, así que me pone contento. Vamos a intentar charlar un poquito sobre la historia de la reforma, que es un poco la historia de la universidad moderna o la universidad tal como la conocemos hoy en Argentina, ¿no? La reforma marcó mucho la universidad de hoy, así que es un poco hablar sobre la universidad en general, más allá del periodo específico de 1918, que es cuando se da. Bueno, yo preparé una presentación que se las voy a compartir. Beatriz, confirmame por favor si se ve bien, igual recién. Bien, perfecto. Pero, ahí vamos. Se ve perfecto, Alejandro. Bueno, muy bien. Decíamos 102 años. Hace 2 años, cuando se cumplió el centenario, se produjeron un montón de materiales muy interesantes sobre la reforma, que están dando vueltas todavía. Muchas de esas páginas siguen colgadas. Así que para aquellos que investiguen o que les interese el tema, hay un montón de cosas que antes no estaban y que con motivo del centenario hoy están disponibles. Incluso material visual, que es bastante lo que voy a intentar trabajar yo acá, porque creo que los hechos centrales más o menos ya son conocidos. Vamos a intentar ahondar un poco en las condiciones sociopolíticas del momento, como para poder abordar desde otro enfoque la reforma y también compartir algunas imágenes del momento. Bueno, ¿qué es la reforma? ¿Qué fue la reforma? Básicamente un movimiento estudiantil muy fuerte que empezó en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, la más vieja de la Argentina. Incluso empieza la universidad previo a lo que sea Argentina, ¿no? El territorio tal como lo conocemos hoy. Y arranca un movimiento fuerte estudiantil en marzo, febrero del 18, que se va sucediendo con distintos reclamos y que tiene su punto álgido más fuerte el 15 de junio, cuando toman el rectorado, ¿no? Es el momento más importante. Pero como tal, es un movimiento que se extiende mucho más allá de Córdoba, llega primero a todo el país y después va también a Latinoamérica. En algunos países con mucha incidencia, por ejemplo México, en otros países con sobre todo movimientos sociales que se formaron al calor de la reforma. También acá empieza como un movimiento estudiantil, se extiende hacia los docentes y después también a los círculos intelectuales, lo cual no fue menor porque marca de alguna forma el timing político que después tendrá el movimiento estudiantil en la política argentina en general. La foto esa es, ahí ven dos, están colgadas una arriba de la otra. La primera, la que está de fondo, es la de la toma del rectorado en Córdoba. Es la foto más conocida de la reforma. Si ustedes ven imágenes, seguramente vean esa como la más extendida. Es específicamente cuando interrumpen la elección del rector de la universidad y ponen simbólicamente sobre el pupitre del rectorado una declaración de huelga
que ahí decía originalmente una huelga indeterminada, terminó siendo una huelga de 48 horas, que ahí está la nota el otro día en la Gaceta, una declaración de huelga que la firman sobre el pupitre del rector unos 1000 estudiantes. Recuerden que Córdoba en ese momento tenía más o menos 1400, 1500 alumnos. Un sistema todavía bastante chico, con universidades aranceladas, muy masculino, o sea, mayormente en el sistema universitario era masculino, en Córdoba era todos hombres, no había ninguna mujer. Así que no es un sistema como el que conocemos hoy, también para poner un poco de puntos de referencia. El documento 3 es lo que se llamó el manifiesto liminal, es el más conocido de todos, es el que se firma al momento de en realidad se firma unos días después, no 6 días después, condensando lo que fue ya la lucha de los movimientos estudiantiles. Es un documento muy duro, yo se los recomiendo que lo lean, habla de una ruptura muy fuerte con las autoridades, habla de las pocas instancias de negociación que debía haber, porque el documento tiene párrafos realmente muy duros. Yo separé uno para leerles, que dice así, dice: no podemos dejar librada nuestra suerte a la tiranía de una secta religiosa ni al juego de los intereses egoístas, ¿no? Es un documento que no deja mucho margen de negociación, con lo cual también da la pauta de que la situación con los alumnos o los estudiantes de la Universidad de Córdoba no era una situación negociable entre las autoridades del momento y los movimientos estudiantiles, sino que había sido de ruptura total, por eso también la toma, la interrupción de las elecciones y demás. ¿Qué fue o cuáles fueron las principales conquistas que se consiguieron durante el 18 y que después se hicieron extensivas a todo el sistema? La de la autonomía universitaria, el cogobierno con el sector estudiantil. Esta es la más importante, me parece, en cuanto a lo que se discute en ese momento, ¿no? Que los estudiantes tengan participación sobre la gobernanza de una institución pública como la universidad, del sistema público. Las universidades privadas todavía no existían, las privadas van a florecer en la década del 60, cuando se habilitan por ley. Coincide el cincuentenario de la habilitación de las privadas con el centenario de las públicas. Aparte, libertad de cátedra, otro punto también importante, no tanto libertad de cátedra, sino sobre todo concurso docente. De nuevo, por lo mismo, el reclamo principal era que estaban manejadas las universidades, y sobre todo Córdoba, por un núcleo muy chiquitito, y que entre ellos se repartían quién manejaba la universidad, quién la gobernaba y quién daba la clase también, ¿no? Era un grupo bastante elitista. Extensión de las actividades universitarias y desarrollo de áreas de investigación. Prefijando ahí lo que es las tres acciones básicas, las tres funciones básicas de hoy de una universidad clásica, ¿no? La docencia, la investigación y la extensión. De ahí empieza a marcarse como el camino que hoy reconocemos todos como básico de una universidad. Es un modelo universitario que después se extiende y se va también pasando más allá de Argentina. Primero toma a todas las universidades de Argentina, hasta el momento eran pocas, eran solo 5, y después se va a distintos países. En México termina con un cambio de legislación, en Venezuela con movilizaciones muy fuertes, en Perú también, Chile, en Uruguay. Bueno, hasta acá lo más conocido, o lo que ya sabemos sobre la reforma, en líneas generales lo que está circulando. Quiero decir, como para decirlo de alguna manera, el piso Wikipedia de lo que ya sabemos de la reforma. Ahora pasemos a un poco más, un tipo de diagnóstico un poquito más profundo. ¿Cómo empezó? También para pensar un poco la cuestión política. ¿Cómo empezó? Empezó centralmente por una razón, que fue que en la Facultad de Medicina de Córdoba suspenden, interrumpen lo que en el momento era el internado, las prácticas que se hacían en el Hospital de Clínicas. La universidad decide suspenderlo por 2 razones. Primero, acusa cuestiones morales, básicamente que quienes hacían el internado tenían vínculos con, sobre todo, las enfermeras o el servicio de enfermería. Pero aparte de eso, también hay cuestiones económicas, y podría decirse lo que hoy llamaríamos en términos políticos un ajuste propio de la universidad, de cerrar el sistema de internado que tenían adentro del Hospital de Clínicas, que había todo un barrio. La primera foto que ven a la izquierda arriba es justamente los estudiantes en el barrio que se llamaba el barrio Clínicas de Córdoba.
Cuando interrumpen eso, los estudiantes de la Facultad de Medicina hacen una primera proclama, un primer documento, se lo llevan a la facultad no les da mucha bola, entonces empiezan a construir una bola más grande, un tipo de reclamo más contenedor, y lo llevan ya a toda la Universidad de Córdoba. Se crea el primer comité pro reforma, que es la foto que ven abajo, es ya del momento álgido de cuando ingresan al rectorado, es un poquito más adelante, les estoy hablando ahora de más o menos marzo, abril del 18. Pero ahí es cuando crean el Comité Pro Reforma y empiezan a mandarle notas al rectorado. El rectorado no responde, no es que las niega, ni siquiera las responde. Crece el movimiento, empieza a tener contactos con Buenos Aires. En la UBA ya había un movimiento un poco más fuerte de estudiantes, o por lo menos ya había algunos pisos conseguidos de democratización de la institución que en Córdoba todavía no. Entonces, al librarse los contactos con Buenos Aires, el Comité Pro Reforma ya tiene un cuerpo político distinto, hasta que después da el paso final y interrumpe las elecciones, se mete adentro, se mete dentro del Consejo Superior, echa a las autoridades, toma el rectorado, y el gobierno de Irigoyen manda a reprimir con el ejército. Reprime, saca a los estudiantes y hacen de vuelta un intento de elecciones que otra vez se frustran, hasta que finalmente el primer intento que hacen es reformar los estatutos para copiar al que era la UBA. La UBA tenía una presencia más o menos fuerte de los docentes, no tanto como La Plata. Lo frustran nuevamente los estudiantes. Entonces, después de ahí, hacen un acuerdo para que los estudiantes tengan participación en el gobierno de la universidad. Las universidades, principalmente Córdoba, estaban gobernadas por círculos muy cerrados, que era lo que les decía recién. En realidad era un clima de época, ¿no? Era el final de un clima de época, ¿no? De la generación del 80 y demás, peleando con las masivas inmigraciones que querían coparles lugares. Ahí hay una frase muy, muy interesante de Miguel Cané. Para quien no lo tenga muy presente, Miguel Cané, una de las plumas más ávidas que tuvo la generación del 80, autor de la Ley de Residencia. Y él decía, era una de las familias que integraba los círculos más cerrados porteños de gobierno del país, ¿no? De la generación del 80. Y él escribió en un momento, cerremos el círculo y velemos sobre él, ¿no? Esta idea de cerrar entre nosotros quiénes somos las familias que van a manejar el país y velemos sobre ese círculo para que no lo invadan todas estas hordas masivas que tenían de inmigraciones, algunas muy afectadas a la cuestión más productiva y otras que ya empezaban a discutir otro tipo de participación, también porque está cambiando la forma económica global, ¿no? Recuerden que estamos saliendo de la Primera Guerra Mundial, lo cual no es un dato menor porque cambia también las hegemonías internas de cómo se conducía económicamente el país. Esto es la UBA, en Buenos Aires. En la UBA hubo un impacto no tan fuerte. Para que tengan una idea, quienes hicieron la reforma de la UBA después de la reforma del 18 fueron las mismas autoridades que estaban gobernando de 1906, con lo cual da la pauta de que efectivamente ellos tenían ya cierto timing político de por dónde venía la cosa y hicieron un cambio de estatuto que les permitió permanecer ahí adentro sin que los estudiantes le coparan, como pasó en Córdoba, la administración o el gobierno de la universidad. De todas formas, hubo una toma, esta que están viendo ahí, es en la Facultad de Derecho, es al año después, en el 19, que toman los estudiantes por muy poquito tiempo la universidad, ya no funciona más ahí. Hoy ahí está, eso es en la calle Moreno, hoy está el Museo Etnográfico, es un museo muy lindo que administra la Facultad de Filosofía y Letras. Así que si algún día andan por Buenos Aires, se los recomiendo. Porque también el edificio es un edificio histórico muy interesante. Pero más allá de que la UBA no tiene un impacto muy fuerte, sí es cierto que cambia la forma de pensar la universidad de ahí en adelante. Después de eso se nacionalizan algunas universidades que eran provinciales y se crean algunas otras nuevas, por ejemplo la de Cuyo, en el 39, y todas esas nuevas que vienen, la oleada de universidades, que van por goteos en realidad, no es una oleada muy fuerte, ya se crean con la lógica de la reforma universitaria del 18. Sin que haya cambiado la legislación, ahora si tenemos tiempo lo llegamos a ver, todavía seguíamos con la ley Avellaneda, la legislación no cambia, cambia la forma de gobierno de la universidad, pero seguimos amparados bajo la ley de Avellaneda, que recién la va a cambiar Perón en el 47, con una ley que generó mucho enojo en los estudiantes, en los referentes intelectuales que habían sido los actores principales de la reforma del 18. En La Plata sí tuvo impacto, en ese momento había 3 universidades fuertes, La Plata, la UBA y Córdoba, y otras 2 provinciales. En La Plata sí tuvo impacto porque el armado que había hecho Joaquín B. González era un armado mucho más centrado en los docentes.
Incluso para hacer esto, Joaquín B. González lo que hace es crea la institución bajo una órbita provincial para que no lo agarre la ley de Avellaneda, y después, a partir de eso, ya la nacionaliza diciendo, bueno, ya está creada de esta forma, me rige la ley de comunas, no me tiene por qué tocar la Avellaneda. Y de esa forma crea una estructura muy centrada en el claustro docente. De hecho, a él lo elige, como presidente de la universidad, lo elige el claustro docente. Y cuando se va, él se va justo en el 18, también con muy buen timing político, se va justo en el 18, se va aplaudido en un acto en el Teatro Argentino, en el viejo Teatro Argentino, el que se quemó, digamos, con un acto muy masivo en La Plata, y se va como la figura universitaria del país, la persona que más había logrado pensar una universidad. Si uno mira La Plata, hasta la ciudad está pensada en función de cómo estructurarse a partir del desarrollo de la universidad. Obviamente la ciudad la antecede, pero lo que quiero decir es que la universidad tiene un cuerpo dentro de la sociedad muy fuerte. Entonces en La Plata sí tiene impacto justamente porque hay que meter a los estudiantes adentro del cogobierno de la universidad, en una universidad muy centrada en docentes. El impacto lo sufre después Rivarola, que es el presidente que lo continúa, con una marcha muy fuerte que le hacen los estudiantes para que se cambien los estatutos, termina renunciando y en el 20 hay un cambio en la Universidad de La Plata. Nunca con el nivel de incidencia tan fuerte como lo hubo en Córdoba. Vamos un poco a construir el contexto político, de cómo se llegó a esto, digamos. Un poco ya estuvimos hablando de lo que fue la generación de 80, la inmigración masiva, eso tuvo una incidencia fuerte porque había otros nombres y otros apellidos que querían ser parte de la historia argentina y tener otro tipo de rol. Lo que ven ahí es una foto de una escuela normal. Después de la ley 1420, la de 1884, una ley muy sarmientina, una ley que universaliza la educación primaria, va hacia un modelo de educación laica, no plenamente, habilita la educación religiosa, pero la saca del horario de lo que es la educación primaria obligatoria. Dice, bueno, en este horario tienen que estar estos contenidos. Si para atrás o para adelante vos querés poner educación religiosa como institución, podés hacerlo. Y universaliza la educación de manera obligatoria para todos los niños, la educación primaria. Eso es en el 84, para cuando llegamos al 18 ya tenía una incidencia fuerte sobre aquellos que habían avanzado sus estudios más allá de la primaria. La primaria universal, la secundaria ya más para una clase media pudiente, y la universidad para sectores mucho más elitistas. En el 18 ya se empieza a romper un poco eso. Siempre hablando de hombres, ¿no? En la universidad, la presencia de las mujeres es muy limitada. Igual que lo que viene después, que la ley Sáenz Peña de 1912, que también tuvo un nivel de impacto muy fuerte, la ley que se dice masiva o de votación obligatoria, masiva y general, masiva para los hombres, ¿no? Las mujeres todavía no votan, lo cual es un dato político también importante, pero también influye sobre lo que es el clima de época del 18. Ahí ven a la izquierda la tapa de Caras y Caretas, con la parte de arriba que dice A Casa del Voto. Una etapa muy linda. Caras y Caretas tiene unas cosas para comprender la historia que siempre son muy atinadas. Hay un político ahí a la Casa de los Votos, parado hablando en un acto político, con distintos tipos de personajes, gente que tiene una boina, bien con estilo de otro país, con estilo italiano, por decirlo de alguna manera, gente que va con galera, con un saco, gente que está vendiendo café, hay gente que vende chorizos, así que esta idea del choripán y la marcha, esta asociación entre choripán y marcha popular, empieza ya desde allá, digamos, ¿no? Esta construcción del inmigrante que marcha y que va a comer al lugar público, ¿no? La comida en el espacio público, ganando el espacio público, empieza desde ahí. Después eso irá tomando otros prejuicios políticos, pero comienza ahí. Si ven adelante de todo, hay acá dice la Vela Italia, y no sé si ustedes lo llegan a ver, lo tapé justo con el mouse. La Vela Italia, esta idea de que también la Casa de los Votos ahora era hacia los inmigrantes. Lo que rompe la 1420 es el sistema de fraude que ya tenía instaurado toda la oligarquía argentina y que nos permitía ir sucediéndose entre 3 o 4 apellidos en el gobierno y en los gobiernos locales también. A la derecha está Irigoyen, una foto de Irigoyen caminando con su equipo de gestión, que es la imagen del fin del fraude, digamos, por decirlo de alguna manera. No es casual que el 18 haya llegado 2 años después del acceso
lo que fue en ese momento los sectores populares, o un sector que no tenía hasta el momento representatividad dentro de un gobierno, o representatividad dentro de un espacio político. Y como les decía al comienzo, económicamente también hubo una incidencia fuerte, porque había empezado a cambiar lo que era la forma de organización de las fuerzas políticas, de las fuerzas productivas del país, digamos. Ya la industrialización era más fuerte, el sector agroexportador comenzaba a industrializarse y a su vez compartir parte de su preponderancia con otros tipos de economías o de actividades productivas. La manifestación de la inmigración en las ciudades, el crecimiento de la vida urbana, los trabajadores, la vida fabril, lo que eso genera, el cambio de los lenguajes, etc., ¿no? Y sumado a eso, como les decía antes, una vida estudiantil que ya empezaba a tener manifestación pública, movimientos, etc. Esta es una foto de Córdoba, para que ustedes tengan una idea. Córdoba en ese momento tenía 1.400, 1.500 estudiantes en un sistema más o menos chico. En Argentina había en ese momento 14.000 alumnos entre todas las universidades. Había 5 universidades, como les dije, Córdoba, La Plata y Buenos Aires, y 2 provinciales, que era la de Santa Fe, que después va a ser la del Litoral, y la de Tucumán. Las dos todavía con órbita provincial, después se nacionalizan muy poquito después de la reforma. Para que tengan una noción de cómo creció el sistema, en ese momento había esos 14.000 estudiantes más o menos en total. Después, en 1945, que es cuando la Revolución de Junio empieza a hacer esto de las intervenciones en las universidades nacionales, había contabilizado 40.000 estudiantes, y cuando termina el peronismo en el 55 había 140.000 estudiantes. O sea que creció en esas pocas décadas, creció por 10, digamos, una locura, realmente un crecimiento muy grande, en buena medida impulsado también por la gratuidad, ¿no? En el 49, aparte de la reforma de la Constitución, también sale el decreto que da la gratuidad, que también hace crecer mucho la cantidad de estudiantes en el sistema público. Algunos datos de Córdoba, decime Beatriz cómo vengo con el tiempo, pero... Perfecto. Venís muy bien, Ale. Bueno, bien. Algunos datos muy breves de Córdoba, como para poner un poco también el análisis de dónde estamos parados. Córdoba es la primera universidad que hay en Argentina, es de 1600, 1613, dicen ellos, 1621 el primer documento donde dan la primera clase, pero más o menos por ahí. Una universidad muy dependiente básicamente en ese momento, de la corona española. Se la pasan a los jesuitas la dirigieron durante un tiempo. Si ustedes van a Córdoba ven todavía edificios de esa época. Después se lo pasan también a los franciscanos. Finalmente la Iglesia Católica en la corona española termina teniendo la administración hasta el momento de la independencia argentina. Pero una universidad que por un lado forma todo el clero rioplatense, y por otro lado también forma la clase política de la independencia firmada en la Casa de Tucumán. De los 29 congresales hay unos 15, 16, no me acuerdo el número exacto, que había sido estudiante y graduado de la Universidad de Córdoba, o sea que tenía un nivel de incidencia sobre la vida política muy alta. Después pasan los años, termina provincializándose primero en Córdoba y después nacionalizándose en la década del 60, 1860 y pico. Una universidad muy atada a los sectores católicos más conservadores de Córdoba, y contra eso es contra lo que la reforma va a luchar, digamos. No tanto contra la idea del catolicismo en la universidad, sino la idea de sectores muy limitados que tenían el gobierno de una casa de estudios, y que no permitían que entrara a nadie. Y esa es la gran disputa que se da, por decirlo de alguna manera. En el caso de Buenos Aires, la situación era un poco más flexible. Buenos Aires, de todas formas, bueno, Buenos Aires es la UBA, es la única que es Universidad de Buenos Aires, no es Universidad Nacional de Buenos Aires, ustedes lo habrán notado, porque se crea en el 21, en 1821, que es cuando Buenos Aires estaba como un estado escindido del país. Entonces desde ahí es Universidad de Buenos Aires, jamás le ha cambiado el nombre, aunque se nacionalizó bastante tiempo después, en el 60, y que pasa por su momento más álgido durante el rosismo. Pero bueno, Buenos Aires ya tenía otra estructura. De La Plata ya hablamos, de cómo se había conformado, de la ley de Avellaneda y demás. De la de Tucumán y la del Litoral después se empiezan a pelear por quién es la primera universidad hija de la Reforma, dicen ellas, cuando se nacionalizan, y después la siguiente es la de Cuyo, que se crea en el 39. Muy brevemente también, el marco legal en ese momento que regulaba el sistema universitario era la ley de Avellaneda, una ley que se creó en el 85, la 1597,
y que tuvo algunos puntos más o menos progresistas, o sea, generó un entorno para que haya universidades o una expansión de universidades, y que pone también a los docentes en un rol bastante importante dentro de la institución, con un dato no menor, que es que le deja librado al Ejecutivo, al PEM, al Poder Ejecutivo Nacional, la última palabra de quién es el rector, las autoridades de la facultad y los docentes, ¿no? La facultad tenía que llevar una terna al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo decía, efectivamente, convalido que es tal, o convalido, o no lo convalido. Que también va a pasar con el peronismo. Hay una anécdota muy interesante del peronismo, cuando cambia la ley en el 47, que se pone, tiene una pelea muy fuerte con los docentes, por un esquema muy parecido al que proponía Avellaneda, y cuando enferma Eva, el doctor que la atiende, que es Tacchini, Alberto Tacchini, era docente de la UBA, y lo habían vetado el propio PEN lo había censurado, o sea, lo había obligado a irse de la UBA, no autorizando su inscripción como docente de la cátedra, de una cátedra que tenía hace mucho tiempo, amigo de Hussein, Tacchini. Y es quien la termina atendiendo a Eva Perón en los últimos días, y logra que lo restituyan a la UBA él junto a un grupo también de otros docentes. Bueno, esta idea, que hoy nos parece algo absolutamente descabellado, hasta no hace mucho tiempo tenía cierto asidero de que el Estado era quien tenía que decidir por sobre la vida de las universidades, y con lo cual podía decidir quién era el docente, cuál era el cuerpo docente que estaba ahí dentro. Ese es un poco el balance general. Va a ir cambiando, después se empieza a discutir también la idea de gratuidad, como dije, la idea del acceso irrestricto, que va a durar esa discusión muchos años, incluso hasta llegar hasta la última ley de educación superior, que es la que tenemos ahora, que es el 925, que es cuando finalmente se instaura de todo esta idea de ingreso irrestricto, más o menos roto por algunas universidades, pero con mucha extensión en todo el sistema, digamos. Creo que salvo la Universidad Nacional de La Plata, que tiene un examen que elimina, y alguna que otra más que se me pueda escapar, en general el sistema ya aceptó esta idea de el ingreso irrestricto, garantizado con un curso que nosotros le llamamos pre, que es un curso nivelatorio con exámenes, pero no excluyente, digamos. Bueno, hoy el sistema como lo conocemos hoy, democrático, con participación estudiantil, con el ingreso irrestricto y demás, en aquel momento era impensado, y sobre todo, o sea, sobre ese tipo de cuestiones fue sobre las que el movimiento estudiantil del 18 se manifestó, y después será un actor con mucha preponderancia. Hay un montón más para hablar, no me quiero extender mucho más, así podemos, si quieren, conversar un poco y hacer un... Muy bien. Has respetado, la verdad, Alejandro, muchísimas gracias, has respetado el tiempo perfecto, porque has estado justo media hora con tu exposición, que realmente ha sido muy precisa y muy enriquecedora. Está abierto el chat, hay presencia de estudiantes que bueno, van a hacer seguramente algunas consultas, estamos con tiempo para responderlas. A ver, por ejemplo, aquí Gonzalo nos pregunta, Alejandro, ¿cuánto crees que influye hoy el sistema y las ideas universitarias en la conformación política del país? Bueno, hoy influye menos de lo que influyó en ese momento, ¿no? En ese momento tenía un nivel de influencia bastante más alto. De hecho, el movimiento estudiantil va a ser un actor determinante de lo que fue la pelea en contra de Irigoyen en el 30, la resistencia al radicalismo, y también la lucha de la fórmula Tamborini-Mosca en contra de Perón en el 45. De ahí viene esa idea de alpargatas sí, libros no, la pelea entre el peronismo y el sector estudiantil. No es que el peronismo no alentara el sistema educativo, es que su disputa estaba bien centrada contra el movimiento estudiantil. Era un actor muy relevante. Hoy no lo es tanto, digamos, lo es en muchos sentidos, pero no al punto de tener una participación política de ese calibre. Sí, de todas formas, la universidad muestra en momentos duros del país el rol preponderante que tiene, sobre todo el sistema científico, técnico, con el tema del coronavirus, COVID-19, todo lo que está pasando con los desarrollos científicos, los avances, la capacidad de pensar en términos computacionales y de inteligencia artificial, cómo distribuir mejor el sistema sanitario. Bueno, ahí hay un aporte muy fuerte del sistema universitario, pero no tanto en el mundo de la política concreto, digamos. Me parece que la
incidencia se ha ido bajando con el tiempo, ¿no? Bien, bueno, Alejandro, muchas gracias. A ver, bueno, yo había notado acá también, justo que vos ahora lo volviste a repetir, este tema de la incidencia universitaria en esta época de pandemia que estamos viviendo, y justamente, bueno, antes de comenzar con la exposición, hablábamos justamente con el rector de estos desafíos que tenemos presentes ahora en la pandemia, tanto desde las instituciones gubernamentales como también, sin lugar a dudas, desde los espacios educativos y académicos, en este caso universitarios. Seguramente, Alejandro, ustedes han estado pensando como equipo en la universidad cuáles serían los desafíos que presenta la educación universitaria post pandemia. No sé si, así como antes por ahí, si hiciéramos un paralelismo en los principios que iluminaron la reforma universitaria, por ahí, ahora, ¿cuál te parece a vos que serían los desafíos que estaríamos teniendo? O sea, que estarían teniendo ustedes como universidad. Mira, se puede responder en dos dimensiones. A nivel externo, me parece que hay un desafío fuerte que es mejorar el estándar académico que trabajamos con la virtualidad, ¿no? Esto nos obligó a llevarnos a todos a la virtualidad. El sistema argentino, la verdad que está muy bien parado respecto a lo que es Latinoamérica en general. Todos, salvo alguna universidad que se tomó un breve lapso de una semana, 2 semanas, todos respondimos con virtualidad automática. Pero podríamos haberlo hecho mejor si hubiésemos podido planificarlo. Me parece que esto llegó para quedarse, tiene un montón de potencialidades. Nosotros estamos abriendo ahora una maestría o una diplomatura y distintas ofertas que tienen profesores de todo el país, incluso de afuera. Y antes no lo teníamos en radar, hoy lo podemos hacer y podemos ofrecer un servicio educativo muchísimo mejor en ese sentido y con esa potencialidad. Entonces me parece que combinando con la presencialidad, cuando esto pase, llegó para quedarse y tenemos que lograr estándares que puedan responder un poquito más a eso. La legislación está un poco atrás, habría que poder dar discusiones sobre la legislación nacional en cuanto a la educación virtual. Sí está muy bien en cuanto a la presencialidad, la idea de CEPRES, de distribución por regiones y demás. En virtualidad hay que todavía discutir algunas cosas. De todas formas, la mayoría de las universidades tenemos aprobado lo que se llama el CIED, que es el Sistema Institucional de Educación a Distancia. Internos, eso para afuera. Internos, te digo que los desafíos son muchos, aunque no se animen tanto a verbalizar muchos colegas de universidades, pero esto también pone en evidencia 2 o 3 cosas. Primero, pensá que nosotros tenemos una carrera de turismo, ¿no? Lo tenemos acá en sede central, que es en Godoy Cruz, la tenemos en el sur, en San Rafael, lo tenemos en San Martín. Bueno, virtualizamos en cada una de las sedes nuestra carrera de turismo, y tranquilamente podríamos haber pensado una estructura mucho más armónica, con un equipo docente fuerte que se distribuya de distinta manera. Eso hay que repensarlo, implica también repensar el trabajo docente, el diálogo con nuestro cuerpo docente y demás, que sería más o menos lo más manejable. Y después lo otro es que también estamos descubriendo que la virtualidad nos abre puertas a clases y docencias de otras geografías que tienen mucha potencia, y entonces nuestro nivel de competencia con las otras universidades se potencia también, digamos. Que por un lado me parece que es súper positivo, por otro lado, para la vida diaria de una gestión universitaria, bueno, son una serie de desafíos que hay que ponerlos en radar, digamos, uno no puede desconocerlos. Bueno, muchas gracias por tu respuesta. A ver, tenemos aquí, alcanzamos con el tiempo una pregunta más. Acá Ricardo pregunta, de los pilares que presentaste, la extensión y la investigación, ¿cómo se presentan en el día a día en Mendoza? Es una buena pregunta. En Mendoza está bastante bien. En Mendoza está bastante bien la comunión de universidades. Se trabaja bastante bien entre universidades, esta idea de que hay todo un polo que las congrega, que hablamos entre todas las universidades para hacer convocatorias conjuntas, nos presentamos entre el ministerio de manera conjunta, se han logrado líneas de investigación que son exclusivamente pensadas para Mendoza. Mendoza, respecto de Argentina, está bastante bien en ese sentido. A mí me parece que en algunas cuestiones falta un poco de vinculación con la comunidad en cuanto a, no tanto en la comunidad en el día a día, o el vecino o el barrio, que me parece que la mayoría de las universidades lo tenemos en nuestro proyecto institucional,
pero sí un poquito más en cuestiones estratégicas, ¿no? Vos fíjate que estamos hablando de la reforma constitucional, la cuestión el debate por la minería, el uso del agua, un montón de cuestiones en donde la universidad, para volver un poco a la primera pregunta, la universidad yo creo que debe ser un poco más preponderante, no tomando partido, ese no es el rol de la universidad, sí aportando enfoques, elementos más desde la ciencia, del análisis histórico, etcétera, que puedan nutrir el debate de otra manera. Me parece que ahí hay cierto punto flojo que en otras geografías del país sí está más saldado. Pienso en Buenos Aires, ambas, ciudad, provincia, pienso en Córdoba, en Santa Fe, donde en la voz de la universidad, en este tipo de discusiones, tiene más peso. Hay más voz de la universidad, no es que tiene más peso, hay más voz de la universidad. Acá, si uno mira, nosotros no estamos opinando tanto sobre cuestiones que creo que son bastante estratégicas de devenir de la provincia o de la región, por decirlo de alguna manera, o por Tezuelo, por decirlo de alguna manera, por sumar un elemento más. Bien, bueno Alejandro, muchas gracias. Yo ahí justamente me permito hacer un agregado a lo que estabas diciendo, muy interesante respecto a cómo funciona y articula la comunidad académica con los distintos niveles de gobierno. Y bueno, también nos conversamos algunos aspectos más temprano. En la ciudad de Mendoza contamos, además de con la ciudad universitaria, con el Comité de Cambio Climático de la ciudad, que surge producto de la declaración de emergencia climática que realizó nuestro intendente Ulpiano Suárez en enero de este año, antes de que se viniera todo este tema de la pandemia. Y bueno, ahí es también un claro ejemplo, como vos decías, de cómo articulan las distintas universidades que se encuentran con representación dentro de este comité, con distintas también comunidades científicas, bueno, y municipales. Así que, bueno, por ahí para sumar y coincidir bastante el diagnóstico que vos estás haciendo. Sí, yo creo que el piso de articulación está dado, lo cual no es para nada menor. Me parece que sobre ese piso de articulación se pueden construir cosas todavía más interesantes de las que hoy se están construyendo, que son bastantes y están buenas, pero sobre todo en cuanto a pensando a la idea de transferencia, de extensión, me parece que todavía podemos dar un paso más desde las universidades, aprovechando justamente ese piso de articulación. Pero sí, la iniciativa del comité por el tema del cambio climático me parece súper loable, muy interesante como para desarrollarlo, para pensar. Está muy bueno como está planteado, totalmente. Bien. Bueno, Alejandro, yo en lo personal y en nombre de la ciudad de Mendoza, queremos agradecerte muchísimo que nos hayas brindado este espacio. Sabemos que debes estar muy ocupado con toda la cantidad de cosas que están haciendo en la universidad. Que nos hayas estamos todos trabajando el triple, ¿no? Trabajamos como decíamos al principio, estamos todo el día, parece que la virtualidad, lejos de acotarnos los tiempos, nos ha ampliado muchísimo a todos. Totalmente. Así que realmente Gracias te agradecemos mucho el espacio, el tiempo que has dedicado a este ciclo de charlas homenaje de la reforma universitaria. A quienes nos están escuchando les contamos que este ciclo lleva, todavía quedan 4 jornadas más donde vamos a estar reuniéndonos. El próximo martes vamos a tener una exposición muy importante también, donde Ricardo Campero va a hacer un análisis también desde Buenos Aires, vía también esta plataforma Zoom. Lo vamos también a tener haciendo una disertación del tema del pensamiento reformista y la pandemia. Así que de paso les aviso para que sepan cómo viene el ciclo de charlas. Para despedirnos, siempre lo que hacemos es liberar todos los micrófonos. Le voy a pedir al quien está, José, que está en el soporte técnico, si quiere liberar los micrófonos. Así todos podemos saludarte, Alejandro, darte las gracias. Y bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio. Bueno, muy bien. Muchas gracias a gracias todos. Por el espacio. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós. Saludos. Chao, buenas tardes. Buenas tardes. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.